nuestra disertante de hoy, Juliana Mendívil, que es una escritora, estudiante de la carrera de Filología, Lenguas Modernas, Filología Hispánica. También es graduada de un póstulo de escritura creativa en la Universidad Privada de Santa Cruz y es auxiliar de cátedra, o fue auxiliar de cátedra de comprensión y producción de textual en el 2020. Bueno, sin alargar mucho la cosa, quiero darle la palabra a Julie para que nos hable, nos comience el taller. Hola chicos, yo soy Julie, me pueden decir así, y bueno, como les mencionó Rosita, he trabajado a lo largo de la escritura, la redacción, en mi carrera tiene que ver mucho con esto, en la edición de texto, en la redacción, y creo que es algo muy importante también para las otras carreras, no importa si no es filología hispánica, también en psicología, incluso en ingeniería, ¿no? En muchas carreras se necesita la redacción y porque siempre vamos a estar viviendo redactando cosas y también porque es una herramienta para aprender. La redacción, escribir bien, es una herramienta que nos puede facilitar la vida y así que yo quisiera que si tienen alguna duda participen, hablen, pongan en el chat si les das cosita activar el micrófono, pero o levanten la mano y los moderadores les van a poder permitir que hablen para cualquier consulta, duda o anotación. Yo soy muy tranqui con eso, así que me gusta escucharlo, saber, porque con la redacción se aprende de todos lados y la redacción es algo que podamos mejorar y aprender hoy día mismo, digamos, hoy día que de pronto salgamos escribiendo, sino es una práctica que tenemos que aprender a saber qué herramientas nos sirve, qué recursos, qué podemos ver, así que les voy a compartir aquí, digamos, una síntesis que hice con lo que yo he trabajado y para aconsejarlos, para lograr hacer que puedan tener mejores recomendaciones para leer. Yo sé que algunos tal vez están más avanzados en redacción e escritura y otros estén recién iniciando y no hayan visto mucho de cómo es el texto, cómo se escribe, cómo se maneja. Entonces yo voy a tratar de tratar de que bueno, se llene el cerebro con un montón de ideas nuevas y herramientas, así que si quieren participar, si me quieren decir alguna cosa, me dicen, no tengo problema. Así que empezamos. ¿Dónde está mi? Acá está. Ya. Recomendaciones y herramientas para una buena redacción. El proceso que vamos a tener en lo que es redactar, vamos a ver la planificación del texto, que es algo que se saltan muchísimo las personas que son, digamos, nuevas en redactar, en escribir, y es algo muy importante. Yo siempre escribía desde pequeña, y en la secundaria escribía bien, yo me consideraba buena escritora, de cuentos, de poemas, de textos, pero al entrar a la universidad me di cuenta que no era suficiente porque yo tenía que abarcar temas que eran más amplios o que tenía que ver un montón de posibilidades y necesitaba algunos procesos para entender, para lograr saber qué información voy a poner, porque yo sé que en la parte de redactar, no solo lo creativo, sino también decir qué puedo poner yo, o sea, cómo saco todo esto que tengo en mi cabeza y ponerlo en el texto, en la página en blanco, porque a veces ese es el primer paso que cuesta darlo y una vez ya sabemos cómo, ya se hace mecánico y ya van mejorando. Entonces, como les decía, es una práctica que van a tener que seguir y seguir y siempre se puede ampliar esto. Bueno, en la planificación del texto yo siempre recomiendo los mapas mentales porque nos ayudan a ver qué visualizar nuestro proyecto, nuestra idea, nuestro tema y ver qué queremos, qué otros subtemas vamos a tocar, ¿no? Pero también les voy a mostrar el índice numérico, que es lo que ahora utilizo y se recomienda mucho en la academia, la investigación, que nunca debe faltar, la identificación del modo de discurso y función, el orden de ideas es elemental para la planificación del texto. Entonces, aquí nos preguntaremos, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el propósito de mi texto? ¿Cómo lo quiero decir y a quién? Esas son las preguntas con las que se deben empezar en esta parte del proceso. Y luego, durante la redacción, vamos a ir pensando en el uso de conectores, tiempos verbales, porque tenemos que preguntarnos cómo conecto una idea con otra. Entonces, no es solo a veces poner la idea, sino tenemos que decir ya, ¿cómo llevo de esta idea a esta otra? De esta escena a esta otra, digamos, si es un cuento. Pero si es un trabajo, digamos, tengo que ver si
tomo el tópico 1 con el tópico 2, cómo los conecto. Entonces hay que pensar en esas cosas mientras se escribe también. ¿Qué tiempo verbal utilizaré? Eso a veces muchos no notan, pero a veces hay un problema que se lee incluso en diarios reconocidos del país, que empiezan hablando de una forma como diciendo, o hablando utilizando verbos en el pasado, y de pronto lo mezclan con el presente. Dijo, con dice, fue, con es. Entonces hay que delimitar qué voy a utilizar, qué tiempos verbales y a quién voy a dirigirme. Todo eso vamos a ver en la redacción. Luego, en edición, vamos a ver la puntuación, la microestructura. Claro que todo esto siempre va unido, pero a la hora de editar, si uno, digamos, tiene problemas con ortografía o si no los tiene igual porque se puede pasar, el dedo a veces falla o nos olvidamos, siempre hay que revisar para preguntarnos, ¿he revisado mis tildes? ¿Hago uso del vocabulario? ¿Buen uso del vocabulario? ¿Los signos de puntuación? ¿Repito palabras? ¿Estoy citando bien? Es una de las cosas que se necesita para los textos académicos, por si acaso. Entonces, les voy a explicar más adelante lo que es la microestructura, porque yo quiero darles nociones básicas para que ustedes puedan ampliarlo. Ya sé que es un taller, digamos, corto hoy día, pero quiero que puedan llevarse a sus casas algo que puedan ampliar y seguir buscando. Entonces, aquí tengo 2 textos. Es el mismo texto, ¿ya? Pero llega de una forma muy distinta. Leamos este de acá. El bloqueador solar es recomendado por los doctores. ¿Por qué debería usar protector solar todos los días? Es importante usar protector solar en el rostro cada 4 horas por nuestra salud, ayuda a evitar manchas y acné en la piel. Hay una variedad de productos para la piscina que nos ayuda a vernos bien, como brillos, maquillaje a prueba de agua y bronceador. Los doctores lo aconsejan para prevenir el cáncer de piel. En conclusión, debes cuidar tu piel todos los días. No sé si Alex, se animan a participar, vamos a ver si hay personas que les gusta participar, así que me gustaría que me digan qué ven mal en este texto o qué suena, si les sonó bien, qué creen que podría ser. Hay acá algunas pistas, digamos. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, Hola, se te cortó, creo. Tu micrófono no está prendido. Creo que era Marco. Ajá, Marco Antonio. Se le apagó su micrófono. hola. Ahora sí. Ya. En la primera oración no abre el signo de interrogación, ¿no? Y Sí. después lo cierra. Después, primero eso, después Hay más errores, ¿no? Gramaticales. Paola, Sí. ¿quieres decir algo? Por favor, el que participa, por favor, si puede prender su cámara. Paola está levantando la mano. Sí, buenas noches. Como dijo el compañero, eso y los errores, ¿no?, gramaticales que hay. Por ejemplo, el por qué no se debería usar así en una pregunta. Ahí podemos ver eso. Entonces, vemos errores gramaticales. Lo primero que podemos ver son los errores gramaticales, ¿no? A veces nos olvidamos del signo de interrogación. Sabemos que tenemos que ponerlo acá, pero como en lo cotidiano es normal usarlo, digamos así, pero en lo estándar, cuando tenemos un trabajo, vamos a tener que utilizar, digamos, esto suena más como un afiche, ¿no? Como una publicidad o una propaganda de algún centro médico. Es un texto bien sencillo, pero desde el título, digamos, el bloqueador solar es recomendado por los doctores. No solo hay errores de tipeo, sino que en lo estético, ¿ustedes lo escuchan bien o qué parte les hace ruido? Cuando lo leí, seguramente escucharon como ese ruido cuando uno dice algo está mal o está hablando chueco, ¿no? Acá en el chat me dicen errores de puntuación. La puntuación va a ser nuestro amigo para poder hacer el tono que querramos, hacer el tiempo que querramos, cómo suena. Entonces, no solo es ortográfico y gramatical, sino es estético. Uno
tiene que leerlo y tiene que sonar también bonito, ¿no? O sea, hay una forma, o sea, uno dice acá, ¿por qué debería usar protector solar todos los días? Es importante usar protector solar. ¿Qué está fallando ahí? Alguien, a ver, en esa parte, que no sea lo gramatical, ¿qué está pasando ahí, en lo estético? Puede ser problemas de dicción. ¿Sí? ¿Problemas de dicción? Sí, miren aquí. Protector solar y luego protector solar. Entonces, en un texto ya sabemos que si utilizamos todo el tiempo ya vemos como pero, digamos, la batalla se realizó, pero hubo esto, pero, entonces ya hace un ruido, ¿no? De esa palabra. Y aquí el ruido es usar protector solar. O solamente, digamos, usar ya hace ruido. Si lo utilizamos 2 veces, ya el texto ya no está sonando bien, la redacción está fallando porque uno lee y dice, ¿por qué debería usar protector solar todos los días? Es importante usar protector solar todos los días. O sea, está repitiendo la misma frase y no está cumpliendo su función, que es lo que vamos a ver adelante. Los textos tienen funciones diferentes, tienen estructuras diferentes. Entonces aquí no es solo, digamos, tenemos que separar el por qué, faltaría la tilde, sino también lo estético. Decimos, esta palabra no la puedo utilizar 2 veces en la misma oración o la siguiente oración. Es un texto muy corto para usar la palabra tantas veces. Entonces aquí yo tengo que hacer ya una elección estética. Digo, ¿qué palabra puedo cambiar a usar protector solar? Bueno, bloqueador solar, bloqueador nomás. Entonces cambiamos o no lo mencionamos. Es importante usarlo, digamos, directamente, pero no así, porque ya estamos fallando en nuestra redacción. Y luego hay otro que se ve a lo largo del texto. Aquí, ¿por qué debería? Y luego acá hablamos 4 horas por nuestra salud. Y más adelante decimos, en conclusión, debes cuidar tu piel. Entonces, aquí, ¿a quién le estamos hablando? No está muy definido, ¿no? O sea, estamos hablando por un momento como si fuera nosotros, nuestra salud. Se puede hablar así, podemos escoger así, pero tenemos que tener una coherencia. Si voy a hablar con nuestra salud, tengo que decir por qué deberíamos usar protector solar todos los días. Y si vamos a hablar así de por qué deberías tú o vos, por qué deberías usar protector solar todos los días, por tu salud y por tu piel. Entonces ahí quedaría bien. Pero alguno de esos se tiene que ir. Y depende de la elección del escritor o de la empresa o del autor, bueno, del texto, que quiera para ver cuál es su función, o sea, cuál es su objetivo, cuál es su público. Si, digamos, quiere hacerlo más local, tal vez utilice el voceo. Si quiere hacerlo más estándar o quiere hacerlo con identidad para que la gente se identifique, deberíamos usar, o sea, nosotros tenemos que comprometernos con la salud. Entonces, esas son variaciones que a veces no tomamos en cuenta al escribir, al redactar, y todas son válidas, pero depende en qué situación. Entonces, algunas formas de hablar son más adecuadas que otras en ciertas situaciones. Entonces, luego de aquí, en esta parte, 4 horas por nuestra salud, ayuda a evitar manchas y acné en la piel. O sea, sí, si yo lo hablara y dijera así, el oral podría ser sin un conector, pero aquí está como suelto, ayuda a evitar manchas y acné en la piel. Luego hay una variedad de productos y luego los doctores lo aconsejan. Estoy como dando información así al azar. Entonces, tal vez haya un cierto orden, pero aquí está también fallando mis conectores. Necesito conectar el texto. No puede ser que diga de pronto de una información y luego otra, para que sea mejor, o sea, para que uno pueda leerlo mejor, hay que conectarlo y hay un montón de palabras que tenemos en nuestro vocabulario para conectar. Entonces, aquí también, en el tema de las ideas, de ordenar, la persona que debemos hacer, obviamente yo lo escribí para hacerlo como un ejemplo, pero digamos que la persona lo hubiera escrito, no se dio cuenta de que está poniendo ideas que ya no van con el tema o con el texto aquí. Tenemos que saber eliminar las ideas y escoger las ideas que queremos poner. Entonces, si yo quiero hablar del protector solar, no puedo poner luego una variedad de productos para vernos mejor, bien, como brillos, maquillaje. O sea, estamos hablando de vernos bien, entonces quizás no dé ni el título, ¿no? O sea, ya sería, digamos, productos para tu piel o algo así. Pero además el título no está llamando, acá está fallando
muchas cosas. Entonces, esta idea que lo puse en naranja se podría eliminar, no la tendríamos que poner. Entonces ahí es cuando decimos, esta idea no va porque se va fuera de mi tema. O si lo quiero poner, el tema va a cambiar, ya no va a ser, digamos, sobre el protector solar, sino sobre otras cosas. Y tal vez tenga que ponerlo en otro lado, no ahí en medio de, porque estamos hablando aquí del protector solar y otra vez del protector solar, entonces aquí deberíamos ponerlo en otro párrafo, en otra línea, ya sería otro texto quizás. Entonces se puede eliminar. Y luego al final los doctores lo aconsejan para prevenir el cáncer de piel. En conclusión, debes cuidar tu piel. Bueno, falta signos de puntuación, como es la acentuación de la tilde y perdón, la coma. Debes cuidar tu piel todos los días. Entonces en este lado puse la importancia del uso de bloqueador. Este es un título, digamos, como más aceptable, que puede decirnos qué es el tema, ¿no? Y en la introducción, aunque sea un pequeño texto, vemos que hay una introducción. Vemos que hay un desarrollo con ideas y vemos que hay una conclusión. Eso vamos a encontrarnos en los textos siempre. Y entonces aquí dice, ¿por qué deberíamos usar protector solar todos los días? Es importante aplicar, aquí utiliza, en vez de usar, utilizo aplicar. Bloqueador solar en vez de protector solar. Al rostro cada 4 horas por nuestra salud. Entonces estoy utilizando nuestra porque utilicé deberíamos. Y aquí, por un lado, coma, ayuda a evitar manchas y acné en la piel. Por otro lado, coma, es indicado para prevenir el cáncer de piel. Entonces, esto es muy importante. Los conectores nos da una redacción mejor. Entonces, actualmente, coma, estamos en contacto con mucha radiación, coma, por ejemplo, la luz que entra por la ventana y la de los teléfonos celulares. Entonces, esta información es más pertinente que esta de aquí. Entonces, mejor es escoger esta información y ponerla que esta de acá, porque no nos sirve. En definitiva, tal vez en vez de poner en conclusión, podemos variar, tratar de adecuar las palabras al tipo de texto que estamos haciendo, y debemos cuidar nuestra piel todos los días. Entonces, así podría ser, digamos, un ejemplo de lo importante que vamos a ver lo que es la cohesión, la coherencia, la estructura del texto, que yo sé que es un tema muy amplio, y yo traté de hacer una síntesis de todo lo que se ve para que ya ustedes luego puedan ampliarlo en sus casas o puedan seguir aprendiendo sobre eso. Entonces, el primer consejo es comprender las nociones básicas de un texto, porque nos ayudará en su preparación. Entonces, el modo de discurso, tenemos que ver si es dialogado, narrativo, expositivo, argumentativo. Les voy a explicar más adelante cómo son esos tipos de textos, pero tienen que tener conciencia de que hay modos de discurso diferentes. La estructura de un texto siempre va a estar con superestructura, macroestructura y su microestructura. También lo vamos a ver. Y la función, que puede ser informativa, apelativa, emotiva, poética y metalingüística. Entonces, aquí les puse el primer ejemplo del modo de discurso dialogado. Puede ser una entrevista, obra de teatro. Entonces, nosotros al ver este texto sabemos que es una entrevista, entonces es un discurso dialogado. ¿Por qué lo sabemos? Porque su estructura nos dice, acá no se ven las letras porque está pixeleado, pero no necesitamos leerlo para saber que lo es, porque hay unas comas, está el pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, entonces sabemos que es una entrevista por su estructura. Luego, el discurso narrativo, que en este es bastante amplio, y noticia, biografía, relato, carta comercial, reportaje, aviso, historieta, fábula, carta de reclamo, memorando, crónica, carta personal, diario, cuento, novela, autobiografía. Entonces, aquí hay un montón de diferentes formas. Aquí vemos, esta es una, sería como un relato, un reportaje. Aquí tenemos un microcuento, aquí tenemos una fábula, y ya sabemos la estructura, o sea, ya estamos tan acostumbrados a leer y que nos lo asociamos directamente. Entonces también siempre les recomiendo que la lectura es su puerta a la redacción, y escribimos lo que leemos también. Entonces, ahí es en discurso narrativo. En discurso argumentativo, bueno, hay artículos de opiniones, editorial, monografía, ensayo argumentativo, aviso, folleto, carta comercial, solicitud y publicidad. En expositivo tenemos la definición, la nota de enciclopedia, un informe, ensayo académico, guía turística, artículo divulgativo, aviso, folleto, receta, instructivo. Entonces, hasta una receta
tenemos que preparar la redacción porque si no vamos a poner la preparación por aquí, luego los ingredientes, me olvidé esto, entonces tenemos que tener una preparación para todo tipo de textos. En funciones del texto, les había comentado que hay los informativos, que son las noticias, biografías, relatos, cartas, comerciales, reportaje, crónico. Su función es informar. El apelativo que busca tener un efecto en el receptor, porque son los avisos, las historietas, los memorandos, cartas de reclamo, fábula, textos religiosos. Entonces todo esto, digamos, la fábula, se ve siempre hay una moraleja porque trata de tener una influencia en el lector, digamos. En la emotiva está la carta personal, el diario personal, que tiene que ver más con lo subjetivo que pone el autor, el emisor. Y también hay la función poética, estética, literaria, que está el cuento, novela, poema narrativo, autobiografía literaria, historieta. Y no quiero que se confunden y digan que no, es que una noticia va a ser solo informativa. No, hay elecciones estéticas, digamos, tal vez poéticas, no sabemos, pero hay tal vez elecciones apelativas, pero a veces uno predomina más que otro. Entonces en un cuento puede haber poético, emotivo, apelativo, informativo, de todo. Y pueden estar mezcladas, pero a veces una resalta a la otra. Entonces es bueno saber distinguir todos estos tipos de textos y cuál es su función, porque a la hora, digamos, que me envíen a escribir a mí, digamos, una biografía, yo sé cómo tiene que ser informativa y no, tal vez no tanto emotiva o apelativa, porque no le interesa tal vez a la persona que reciba mi información cómo yo me sentí sobre la biografía, menos ya sería otra cosa, ¿no? Ya se volvería un ensayo personal, entonces eso cambia el texto. Entonces sabemos que, digamos, el cuento, la novela tiene eso estético, poético, que en lo informativo no hay, porque a veces es difícil distinguir la línea entre un cuento, un reportaje, o a veces de una historia, de una noticia. Entonces hay estas como que se difuminan, pero igual tenemos que saber, comenzar a leer y saber, ya, esta es su función, este es el tipo de texto, porque le va a ayudar para escribir. Luego, en la estructura de un texto, nos encontramos con la superestructura, como les mencioné, que es la global. Y es la silueta, se acompaña del paratexto. La macroestructura es la organización de ideas, que se puede expresar en un esquema numérico o mapas mentales. Y la microestructura es todo lo gramatical, las ideas, la cohesión, las relaciones semánticas. Y ahí vemos otras cosas que ya, sinonimia, meronimia, hiperonimia, que no vamos a ver hoy día, pero igual lo pueden buscar. Entonces, es como un tejido, digamos. Entonces, la microestructura es cómo se teje todas esas palabras. La macroestructura es cómo organiza todas esas ideas que tenemos, y la superestructura es la silueta. Lo que vemos así, decimos, esto es una entrevista, esto es una receta. Entonces aquí les puse unas imágenes de superestructura que, a ver, quisiera que me digan de qué superestructura es este de aquí, el que estoy apuntando. ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de texto es? ¿Alguien que se anime? ¿O el de aquí? Este es más fácil. Lírico. Este es el lírico, o sí podríamos decir en específico una sonata, porque vemos el verso 1, verso 2, vemos todo el título y está así en 3 líneas, acá 4, entonces podemos ver que es una sonata. Y aquí este es mucho más sencillo. El informativo es una crónica, puede ser. Sí, puede ser una crónica, una noticia, ya, porque lo vemos por el titular, antetítulo, título, pie de foto, ya sabemos que más o menos qué va a ser. Aquí, este de aquí, digamos, pueden ser varios textos, pueden ser un ensayo, podría ser un diario, porque a veces se suele estructurar así, pero sabemos que no es una carta, digamos, sabemos que no es un poema, o una noticia podría ser quizás si vemos otras cosas que nos diga la pista. Y bueno, luego acá es un afiche. Entonces, nosotros ya estamos acostumbrados a saber qué es, sino que tal vez es bueno darle los nombres y sus funciones y su forma. Aquí en la superestructura, entonces, eso era lo que vimos anteriormente, la superestructura de un texto, y siempre van a ver que hay una introducción, desarrollo y conclusión,
pero no siempre tal vez suena así. Tal vez, digamos, en un cuento hay la situación inicial, la situación de actualización, complicación, resolución, y luego la situación final. Y en una entrevista hay la introducción, luego preguntas-respuestas, que es el desarrollo y la conclusión, pero esto es más o menos lo que se ve en todos los tipos de textos. Y es lo que tenemos que tratar de mantener para que haya una coherencia, ¿no? Entonces, si empiezo algo, sé que lo voy a terminar y no dejar, digamos, las ideas sueltas. Y no puede venir mi conclusión al principio, porque, o sea, a menos que sea, digamos, un cuento y traten de hacer algo diferente, pero en, digamos, un texto académico es mejor tener marcado nuestras ideas. Entonces, aquí, en organizar las ideas antes de empezar a redactar, se tienen que tomar en cuenta la macroestructura de un texto. Aquí les puse un mapa conceptual o un esquema numérico. Este de aquí es el mapa conceptual. Vemos el tema a una categoría A, categoría B, categoría C, ¿no? Todos hemos hecho un mapa conceptual alguna vez. Y es buenísimo para hacerlo. Y a mí me gusta mucho, tengo una idea y lo hago así, voy sacando líneas y ya voy eliminando. Pero también hay el esquema numérico, que es excelente para cosas académicas, para temas académicos. Entonces, como se pone el título, la idea principal, la idea secundaria, y se divide así en números, 1.1.1, la idea complementaria, y puede seguir así, depende de qué tan largo sea lo que vayan a escribir, ¿no? Ponen 2 ideas principales, entonces luego las ideas secundarias son las otras, así. Les voy a mostrar aquí un poquito más grande el ejemplo. Este se recomienda bastante a la hora de escribir cosas académicas o incluso cuentos. Ayuda muchísimo porque se puede especificar un montón y nos ayuda a organizar y a seguir escribiendo. Entonces, si me dicen, tenés que hacer un ensayo de los incendios forestales que están amenazando la biodiversidad de Bolivia. Entonces, ese es mi tema. Y tengo que pensar bueno, siempre es bueno empezar con una introducción, luego causas, y luego digo, ¿qué causas puede haber? 2.1, actividad ilícita humana en reservas naturales. Obviamente, después de haber investigado, ¿no? Entonces, 2.1.1, datos judiciales, ahí pongo algunos datos como ejemplos. 2.2, causas naturales, que ya es mi segunda idea. Y 2.2.1, datos geográficos. En la tercera voy a poner las consecuencias, entonces ya hice causas, consecuencias, y ahí pongo sequía. Puedo poner un montón, o cuáles son las consecuencias de la sequía, digamos, las comunidades que son afectadas, pérdida de vida vegetal y animal, inundaciones, migraciones de comunidades indígenas, y luego, digamos, 4 soluciones, y pongo voluntarios, planificación ambiental. Esta es la forma que se recomienda, digamos, es como hacer un índice. Y si van a cualquier página de Wikipedia y tienen que buscar algún tema o una biografía, van a ver que tiene un índice siempre. Y es buenísimo eso para saber qué es importante cuando tienes que hacer una biografía. ¿Qué es importante sobre este autor? Ya, la muerte de tal persona, su carrera política. Entonces podemos ver y delimitar los temas. Y en esta forma, así que utilizando como causas naturales, datos geográficos, no oraciones más largas o complicadas, solo así como títulos. Y se puede ver en los índices, es buenísimo. Yo les recomiendo muchísimo esta forma de ajustar sus ideas, incluso en una carta. Como hicieron una carta, 1, saludo, 2, objetivo de la carta, 3, comentarios sobre el trabajo, no sé, 4, despedidas. Y entonces uno ya va poniendo como los títulos y ya va armando de ahí lo que quiere escribir. Este es otro esquema numérico sobre una biografía. Entonces ponemos vida personal, nacimiento, familia, padre de Horacio Quiroga, que es un escritor, madre de Horacio Quiroga, padrastro, porque son importantes, digamos. Luego ponemos sobre su educación, estudios, y luego sobre sus publicaciones, sus libros, y luego sobre sus obras y fallecimiento. Esto nos hace evitar que, digamos, que estamos hablando de su nacimiento y de pronto habla sobre su formación técnica y sobre cómo escribió tal libro. Entonces a veces nos cuesta y nos puede ayudar incluso a hacer párrafos, porque sé que algunos ponen todo junto y no saben distinguir. Entonces ya, esta idea, mi idea número 1, que es la vida personal, va a ir en un párrafo. La 2, que es que voy a hablar sobre la educación, va a ir en un segundo párrafo. Y la 3, que es ¿dónde está publicaciones y reconocimientos, va a ir en otro, y así. Es una forma o
recomendación para que ustedes puedan dividir su información, porque tenemos a veces tanta información que no sabemos cómo. Y en cualquier trabajo puede funcionar este tipo. Entonces, también tenemos que mantener unidad, coherencia y cohesión, ya les había mencionado. La unidad, para hacer la unidad tenemos que preguntarnos si sigue el mismo tema. O mientras vamos redactando todo, mientras vamos escribiendo, tenemos que ver si el mismo tema. Estoy siguiendo hablando de, acá digamos, Horacio Quiroga. No me salté a seguir hablando sobre la vida de la esposa, que también era muy interesante. Entonces tengo que poner, sigo en el mismo tema, no, sí, y tengo que juzgar sobre mi texto. Luego, coherencia. Están organizadas las ideas, es decir, que si voy a hablar de la educación, voy a hablar solo de la educación. Entonces tengo que hacerme esa pregunta. En la cohesión, ¿tiene buen uso de relaciones gramaticales y del léxico? Entonces eso es lo que vimos al principio, ¿no? ¿Estoy utilizando mucho esta palabra o no? Acá hablé con tercera persona y acá hablé en segunda, o acá dije en plural y acá en singular. A veces pasa eso. Y tienen que fijarse en todo eso porque ya mejora el texto cuando sabemos que está manteniendo la misma idea. Luego, y aquí les puse algunas herramientas que pueden utilizar o buscar. Digamos, estas palabras: destaca, valora, confiesa, manifiesta, sostiene, ayudan mucho cuando redactamos, porque a veces nos falta no es que nos falte vocabulario, sino que en ese momento cuesta acordarse, o si tienen dificultades para redactar cualquier texto y de verdad si les cuesta y empezar un trabajo o hablar, imprímase un tipo de estos textos así como un cuadrado lleno de las palabras claves. Entonces, si yo no sé cómo explico que este autor dice algo, y ya digo dice, entonces busco y pongo argumenta, explica, opina, cree, sospecha. Pueden buscar lo mismo de sinónimos, de adjetivos, de un montón de cosas para que tengan su banco de vocabularios, y así ya al revisar su texto digan, está como que muy plano, le falta estéticamente cosas, palabras, vocabulario, van cambiando y van a ir mejorando su texto. Es una recomendación, digamos, que a mí me sirve bastante, y para que así el texto no sea redundante, ¿no? Y luego, este de aquí son los conectores. En la microestructura es muy importante los conectores. Como les había mostrado, si tengo muchas ideas, tengo que saber ordenar el discurso. Entonces tengo antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar. Si buscan así conectores de discursos, van a aparecer muchos, o marcadores discursivos también se los conoce así. Y así tienen para todo su texto, digamos, ensayo, cuento, porque digamos, si uno está trabado y dice, ay, no sé qué más, entonces puedo decir, ya puedo indicar una hipótesis, es posible que esto, o ejemplificar, porque a veces, digamos, decimos por ejemplo, entonces podemos utilizar otras formas. Y eso, digamos, son más consejos para destrabarse también, porque si a veces nos quedamos en un texto porque no sabemos qué más decir, o sea, no tenemos las palabras ahí, y entonces no tenemos tiempo para leer otros documentos, entonces busquen las palabras claves para que digan, ya, puedo indicar hipótesis, puedo introducir una opinión personal, en resumen, para resumir, globalmente, en definitiva. Tenemos un montón de materiales en Pinterest, se los recomiendo. Y aquí, digamos, es otro que los marcadores se dividen en temporales, espaciales. Digamos, si voy a hacer un texto descriptivo, voy a necesitar espaciales, ¿no? Si voy a describir una ciudad, un monumento, un lugar, entonces tenemos que decir a la izquierda, aquí, allí, más allá, a la derecha, junto, en el medio, porque a veces nos trabamos. Entonces, en temporales lo vamos a utilizar bastante en los cuentos o en todo la narración. Antes, actualmente, más tarde, en el pasado, cuando, hasta ahora, en poco tiempo. Y ya tenemos otros de ejemplificación, cierre de discursos. Entonces esto es buenísimo para ayudarlos a redactar, a seguir, a corregir sus textos. Y esta era una observación que no quería que se me pase. Tienen que tener mucho cuidado en cualquier texto que hagan, sea creativo o de ámbito laboral o de academia, el plagio, porque es muy grave y es muy fácil hacerlo, porque a veces no tenemos las herramientas para saber que estoy plagiando. Entonces
si yo les aconsejo que busquen cómo citar en formato, digamos, no solo citar en formatos APA, sino cómo mencionar dando los créditos de alguna manera más sencilla. Hay diferentes tipos de formatos. En la universidad se utiliza muchísimo el formato APA y les conviene mucho buscar sobre eso, porque incluso si yo parafraseo algo que dijo, digamos, mi profesora en un trabajo y estoy cambiándole las palabras, es su idea, es de ella, o sea, no es original mío. Entonces tengo que poner, digamos, entre paréntesis, Serrano, Ana 2016. Entonces tengo que dar créditos por cada idea, por cada texto que tengo. Entonces siempre les aconsejo poner, no pueden copiar partes, igual tienen que dar esos créditos. Luego, en buscadores académicos, yo les aconsejo estos de aquí, Cielo, yo utilizo bastante. El Google Académico es muy accesible, solo tienen que poner Google Académico y ya les va a salir el enlace o lo buscan así. Redalí, hay un montón de textos, y Dialnet también lo he utilizado y los demás, bueno, también sé que son muy buenos. Y Pocket es una aplicación que también la pueden agregar a su computadora o a su celular, que es para guardar artículos o páginas web. Entonces, y ustedes lo pueden dividir en carpetas y así cuando están investigando saben de dónde viene y así pueden citar o ir otra vez a la información y ver. Entonces, un ratito voy a tomar agua. Entonces, ya debería estar bien. Esta página de la RAE, no es de la RAE, digamos, está auspiciada por la RAE, y pueden utilizarla para consultas, recomendaciones, es excelente, y además pueden ver, digamos, si hay fondeos para Argentina, y pueden ver de Argentina, y pueden ver cosas como tema, uso y abuso, biodiversidad, escritura adecuada, cómo se escribe biodiversidad bien. Entonces, conflicto palestino-israelí, escritura adecuada. Entonces, están actualizados con noticias del momento o temas actuales y te ayudan a corregirlo porque es lo que más suena, ¿no? Élite o elite. Y es muy bueno, a mí me gustan mucho estas páginas que pueden ser la de España, la de Argentina, y porque no es solo, digamos, consultas, así que uno a veces no sabe qué consultar. Y se entera aquí, digamos, de las formas válidas para escribir en la ortografía, en la gramática, se puede suscribir y hay un montón de temas lingüísticos porque tenemos que tener nuestras competencias, o sea, nosotros tenemos competencias lingüísticas y la cosa es que logremos reforzarlas, logremos saber de todas las formas, en la forma estándar, en lo coloquial, saber aquí todas las recomendaciones que hay. Entonces a mí me gusta mucho eso porque, mira, Eurovisión, 8 claves de redacción, segundón mejor que segundón. Entonces uno ya le llama la atención en esta página y podemos ver, mira, Festival de Canción de Eurovisión con mayúscula, sustantivo eurofan.com y contigo. Entonces estas páginas son buenísimas para que ustedes puedan repasar su ortografía y gramática, porque si tienen una ortografía que les cuesta bastante, tienen bastantes errores, tienen que repasar las reglas. Y si solo tienen algunos errores, pero les fallan mucho, traten de leer, de llenarse, digamos, con estos tipos de información, que no solo, digamos, en estas páginas, sino que también en Instagram, digamos, yo utilizo un montón de cuentas que hablan de literatura y hablan de tipos de ortografía, digamos, explorando historias, me encanta porque te dice signos de puntuación, de pausa, sobre todo, juntos, separados. ¿Qué significa sobre todo junto? Entonces aquí hay juegos, hay cosas más interactivas que lo pueden ver día a día. 3 errores de puntuación, enseñanzas, aseguración. Entonces yo sé que en redacción muchas veces ese es el error, los que les cuesta, y es con práctica, es acercándote a todas estas páginas que te pueden ayudar y también redactando ya uno va aprendiendo. Yo creo que mejoré mi ortografía al escribir un montón en Word porque escribía, no me fijaba tanto y luego ya veía que me había corregido y ser consciente de decir, ya me estoy equivocando en esto y así se escribe. Y también investigar porque a veces si nos dejamos llevar con los correctores automáticos, tenemos el problema que tal vez no van a escribir como queremos por nuestra variante, digamos. Si yo quiero escribir vos sabés, quizás no va a ponerlo así,
pero se puede escribir o sea, respetando nuestra variante o una variante estándar, porque hay diferentes formas de hablar o escribir, pero depende de ustedes. Y entonces aquí también te ayuda, y los he puesto en el PowerPoint los links. Y a la hora de hacer mapas mentales, yo les aconsejo esta página, MindMeister, creo que se pronuncia así. Esta es la página principal. Uno entra, crea su sesión y te va a salir que puedes hacer mapas, pero lo que más me gusta de esta página es que puedes entrar a mapas ya hechos. Entonces entramos a público, universo de mapas públicos, y me salen de todos los temas. Negocios, diseño, educación, miren de cine, y son mapas muy amplios. Entonces, digamos, hay hasta de permacultura, de Luke Skywalker. Entramos aquí para que les muestre cómo funciona. Entonces, uno ve y ya puede ver los temas, y esto les ayuda, digamos, si tienen que investigar sobre un tema o una biografía o algo, ya pueden ver, familiarizarse qué temas son importantes, la familia, o dónde está, aquí, digamos, si es sobre un escritor o la literatura, fuente, APA, disciplinas literarias, características, qué es, cuál es su finalidad. Entonces, ya voy encontrando temas así, pueden buscarlo, es excelente. Y Kahoot. Este me encanta para que repasen ortografía y gramática o cualquier tema. Ponen aquí, digamos, yo puse ortografía y me sale estos juegos que lo pueden hacer solos o acompañados, pueden darlos en sus clases, si dan clases, ayudantías o algo, pueden utilizarlo. Yo lo utilicé y me fue bastante bien porque es entretenido. Entonces uno entra aquí y digo, quiero hacer este juego, pongo play y pongo host o challenge o practice. Entonces podemos poner ahí y les va a salir, y entonces es como un juego donde pueden practicar su ortografía si van repasando, porque yo sé que repasar ortografía cuesta mucho si solo es viendo, leyendo, pero creo que no me va a cargar, ahí me cargo. Y entonces entran a clásico o con otras personas pueden jugarlo y pueden hacer de cualquier tema. Y vamos esperando jugadores y se inicia con un pin y ya luego ven, pero se me va a colgar si sigo cargando cosas, así que lo voy a hacer. Ya. Y entonces hacen, digamos, quiz así para que ustedes rellenen. Eso me gusta como repaso de ortografía, de gramática, hay un montón de temas, uno pone aquí y hay de todo, pero es bueno para la enseñanza, digamos, español, otros idiomas, si están aprendiendo inglés, francés, pueden utilizarlo. También hay de psicología, ya que sé que muchos son estudiantes de psicología. Así que esas son mis recomendaciones, los recursos que pueden utilizar. Y bueno, yo utilicé esta información del libro, aquí están, Escribir textos científicos y académicos, y el de competencias textuales de Franco, María Pía Franco y Patricia Lana. Pueden utilizar estos recursos para investigar más, para aprender más. No sé si tienen alguna consulta, duda, me dicen. Bueno, en todo caso pueden escribir siempre a Firme y ya me lo hacen llegar y yo les paso el PowerPoint, y sería buenísimo de que con esto les ayude para utilizar los recursos y que logren escribir lo que tienen pensado, ¿no? Algunos vendrán por lo académico, otros tal vez por lo creativo. Así que me gustó mucho hacer esta presentación y estar con Firme. Gracias por el espacio. No sé si tienen alguna duda o consulta, es momento ahorita. Muchas gracias, Yuli, por estar aquí, por ayudarnos. Gracias. Gracias por todo y muy bonito tu taller. Y cualquier duda, todo está en un grupo de los talleres. Ahí mandan y yo se la hago llegar. Ahí también vamos a publicar el PowerPoint y también las páginas, ¿no?, que publico acá. Bueno, eso, si no hay más duda, eso, llegamos al fin del taller y muchas gracias por todo, por asistir, y Yuli, gracias por todo. Gracias a ustedes.